El acto jurisdiccional, un ensayo de Carlos de Silva. El acto jurisdiccional. Puede definirse el acto jurisdiccional como la manifestación exterior y unilateral de la voluntad del Estado realizada con la intención de producir consecuencias jurídicas, cuyo sentido constituye una norma individualizada, manifestación que se produce con motivo de una controversia de derecho que se somete a la decisión de aquel. Debe distinguirse entre acto procesal y acto jurisdiccional. Los actos procesales no solo pueden ser producidos por los órganos jurisdiccionales, sino también por las partes o por terceros. Por tanto, los actos procesales comprenden a los jurisdiccionales, pero estos solamente son aquellos que provienen de los órganos jurisdiccionales del Estado. El acto jurisdiccional puede producirse dentro de un proceso o ser la conclusión de este. En otros términos, puede distinguirse entre los actos preparatorios de la resolución definitiva y última. La afirmación de que los actos jurisdiccionales únicamente se dan dentro de un proceso o juicio y no dentro de otros procedimientos, como podría ser el de ejecución de sentencia, se ha prestado a discusiones. La doctrina no es unánime respecto del momento preciso en que se inicia y concluye el proceso. Respecto del inicio del proceso, podría sostenerse que éste se da en el momento de la presentación de la demanda, pero también en el momento de su admisión o en el del desplazamiento al demandado o en el de la contestación de la demanda. El derecho positivo mexicano se inclina por la tesis de que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Por lo que hace a la terminación, se discute si ésta se da con la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, o si la ejecución forzosa de la sentencia por parte de la autoridad judicial forma o no parte integrante del juicio. Para resolver esta cuestión puede partirse en primer término del supuesto de que la ejecución de sentencias no necesariamente se encuentra atribuida a órganos jurisdiccionales, sino administrativos, como acontece con la ejecución de las sentencias en materia penal. En segundo término, si se atiende a la naturaleza material de la función, todo hace suponer que los actos de ejecución tienen la calidad de administrativos, aun en los casos en que formalmente se encuentren atribuidos a órganos jurisdiccionales. En derecho positivo se acepta que concluye por sentencia ejecutoria o por decisión que ponga fin a la última instancia o a la primera, si tal resolución ha causado estado, por lo que los actos posteriores, entre ellos los de ejecución, son actos que se consideran producidos fuera de juicio, o más correctamente,
después de concluido. Si se acepta que los actos jurisdiccionales se producen dentro de un proceso o le dan fin, debe estimarse que, en sentido estricto, con actos procesales, en la inteligencia de que, en sentido amplio, existen otros actos de la naturaleza realizados por las partes u otras personas, no por órganos del Estado, a los que se encomienda la resolución de la controversia, entre los que pueden señalarse la demanda, su contestación, el ofrecimiento de pruebas, la interpretación de recursos, etc. También existen hechos jurídicos procesales que, aunque sean voluntarios, no se realizan con la intención de producir determinadas consecuencias de derecho o naturales, como por ejemplo, de los primeros puede señalarse la declaración de los testigos, los dictámenes periciales, etc. Y de los segundos, la muerte o el transcurso del tiempo, que es determinante en figuras como la preclusión o la caducidad. Puede también hacerse la distinción entre acto jurisdiccional y actuación procesal, entendiendo por el primero aquel que algo resuelve a fin de iniciar, continuar, regularizar o concluir el proceso, y por la segunda, la actividad desplegada por algún funcionario del propio órgano jurisdiccional, que simplemente tiende al cumplimiento de el órgano jurisdiccional, que simplemente tiende al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, como puede ser el caso de la notificación practicada por un actuario. Las resoluciones jurisdiccionales. Desde el punto de vista meramente terminológico, no existe identidad en la nomenclatura empleada tanto en la doctrina como en las leyes para la clasificación de las resoluciones dictadas en procedimientos jurisdiccionales. Cabe hacer notar que a las resoluciones dictadas en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio no se les da el nombre de sentencias interlocutorias o autos, sino simplemente el de resoluciones o acuerdos, aunque no existe una diferencia esencial entre ellas y las judiciales y las contencioso-administrativas, sino accidental por la naturaleza de los procedimientos en que se emiten. Los autores o las leyes de procedimiento no siempre coinciden en la clasificación de los actos o resoluciones procesales de los órganos jurisdiccionales, ni siquiera en la materia judicial. En principio, podría partirse de la distinción entre sentencia y auto. Esta clasificación bipartita de las resoluciones judiciales es quizás la más sencilla y por lo mismo es la más fácil de manejar en la práctica. Esta es la clasificación que adopta el CFPP, cuyo artículo 94, primer párrafo, dispone lo siguiente: las resoluciones judiciales son sentencias si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal, y autos en cualquier otro caso. Sin embargo, otros ordenamientos acogen una clasificación de las resoluciones
judiciales, agregando los decretos a los que definen como simples determinaciones de trámite, a los que definen como simples determinaciones de trámites. Pero el CPDF complica todavía más la clasificación de las resoluciones judiciales. Su artículo 79, además de prever los decretos, distingue 3 tipos de autos provisionales, definitivos y preparatorios, y 2 tipos de sentencias interlocutorias, cuando se resuelven en un incidente, y definitivas, cuando resuelven el litigio principal. La ley de amparo es imprecisa, no alude a decretos, pero en diversos artículos se refiere a resoluciones, a veces en el sentido de auto y en otras en el de sentencia, a autos en el sentido de interlocutorias, a interlocutorias propiamente dichas y a sentencias. Es necesario hacer notar que la anterior clasificación no se altera por el hecho de que la resolución se dicte en primera o en segunda instancia con motivo de algún recurso. En efecto, la resolución de segunda instancia tendrá el carácter de sentencia definitiva si resuelve en definitiva lo principal. De interlocutoria si resuelve una incidencia, de auto si establece una situación jurídica dentro del proceso, y de decreto si resuelve o establece una cuestión de mero trámite. Las resoluciones procesales pueden causar estado por ser legalmente impugnables o por no haberse ejercido por el interesado el medio de impugnación procedente. Las facultades o derechos procesales de las partes pueden perderse o precluir por su no ejercicio oportuno. El principio de eventualidad procesal determina que las facultades procesales deben proponerse de manera integral y oportuna, puesto que el orden que debe suponer el adecuado desarrollo del proceso así lo exige. Las situaciones procesales adquieren definitividad por no existir defensa en contra de ellas, por no haberse intentado las defensas precedentes o alguna de ellas si se trata de medios de impugnación alternos, o por la decisión de las defensas intentadas. Esto supone que, al menos como regla general, la sentencia definitiva no puede válidamente afectar las situaciones jurídicas que han quedado firmes durante la secuela del procedimiento, de conformidad con el principio de preclusión. La firmeza procesal de las situaciones producidas dentro del proceso es un presupuesto necesario del principio de cosa juzgada, pues habiendo precluido los derechos a plantear, probar, alegar, recurrir, etc., lo resuelto por una sentencia ya no puede ser motivo de posteriores discusiones. La sentencia definitiva puede causar ejecutoria en los casos en que no existe la posibilidad legal de su impugnación mediante recursos ordinarios. Ciertamente, una ejecutoria puede ser impugnada mediante procesos extraordinarios como el juicio de garantías, pero ello no la priva de su carácter de ejecutoria hasta en tanto no sea declarada ilegal
en el caso, también por sentencia ejecutoria de amparo. La sentencia. La sentencia es la resolución jurisdiccional por excelencia, pues es en ella que se manifiesta en toda su plenitud la función jurisdiccional. Es el acto mediante el cual se define, se crea la norma jurídica individualizada que debe prevalecer ante el conflicto de derecho planteado a los órganos del Estado. Únicamente puede llamarse sentencia definitiva aquella que resuelve en el fondo la cuestión planteada, es decir, a la que resuelve sobre la procedencia de la acción sustantiva hecha valer por el actor. A este respecto, cabe precisar que, si bien la doctrina moderna en términos generales acepta la teoría de la autonomía de la acción, debe entenderse que ello es con referencia a lo que puede llamarse acción procesal, que en suma consiste en el derecho o facultad con que cuenta el actor y de impulsar o excitar al órgano jurisdiccional a actuar dentro de la relación procesal, partiendo del supuesto de que el juzgador se encuentra obligado a intervenir y pronunciarse en el sentido que sea sobre la cuestión que se le es planteada. El derecho de acción, así entendiendo, consiste en la facultad de promover e intervenir en el proceso de creación de una norma jurídica individualizada, como lo es la sentencia. En cambio, la acción sustantiva supone que para resultar procedente y conducir a la obtención de una sentencia favorable, será necesario que el actor acredite, aunque sea formalmente, no solo que cuenta con el correspondiente derecho sustantivo, sino que éste se encuentra en aptitud de ser ejercido. Es posible, pues, concluir en que la acción procesal se encuentra referida a cuestiones meramente formales de índole procesal o adjetiva, y en que la sustantiva lo está al derecho sustancial que se pretende hacer valer. Solo tendrá el carácter de definitiva la sentencia que de manera directa resuelve sobre la procedencia de la acción sustantiva referida al fondo de la cuestión, aun cuando para llegar a ello sea necesario previamente resolver sobre la procedencia de la acción procesal. No basta, en consecuencia, que una resolución ponga fin al procedimiento para estimar la sentencia definitiva, lo que lleva a la conclusión de que la que no resuelve el fondo en realidad está resolviendo una cuestión incidental, como podría ser la improcedencia procesal de la acción, la caducidad de la instancia, la improcedencia de algún recurso, etc. Esta distinción se advierte claramente en el sistema adoptado por la ley de amparo, según el cual, cuando el actor o quejoso carece de derecho al ejercicio de la acción procesal, se produce, en su caso, el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio, lo cual implica la negativa a resolver la cuestión de fondo planteada. Si el quejoso está en aptitud de ejercer la acción procesal, en la sentencia definitiva, el juzgador deberá pronunciarse
respecto del tema de fondo y conceder o negar el amparo solicitado por el quejoso, según que haya acreditado o no alguna violación a los derechos, garantías individuales que le corresponden, es decir, debe resolver sobre la procedencia o improcedencia de la acción sustantiva ejercida para determinar si concede o niega el amparo. Cuando se habla de una resolución que pone fin a un juicio resolviendo la cuestión de fondo, debe entenderse en el sentido de que pone fin a una instancia, puesto que la que pone fin a la instancia puede ser considerada como definitiva, aunque no necesariamente tenga el carácter de ejecutoria por admitir algún recurso. Quizás puedan encontrarse en la doctrina opiniones en el sentido de que alguna resolución que en definitiva pone fin a un juicio, independiente de su contenido, tiene el carácter de ejecutoria, pero en derecho positivo se observa que solo se les da ese carácter a las que resuelven determinados temas, como acontece en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuyo artículo solo reconoce el carácter de sentencia a las resoluciones que resuelven el fondo del negocio, únicas que en consecuencia pueden causar ejecutoria en términos del artículo 356 del propio ordenamiento. La propia ley de amparo en sus artículos, párrafo primero, distingue las sentencias que resuelven en definitiva el fondo del asunto, ejecutorias, de las resoluciones que simplemente ponen fin al juicio sin dirimir el conflicto en cuanto al fondo. De lo antes expuesto, debe concluirse que en teoría únicamente las sentencias definitivas son susceptibles de causar ejecutoria, aunque el resto de las decisiones jurisdiccionales, entre ellas las que ponen fin a juicio sin resolver el fondo de la controversia, pueden causar estado, lo que significa que ya no pueden ser revocadas, modificadas o anuladas por recursos o medios ordinarios de defensa, de conformidad con el mencionado principio procesal de preclusión. Por otra parte, únicamente las ejecutorias tienen propiamente la fuerza de la cosa juzgada, pues son ellas las únicas que suponen que la controversia ha sido juzgada. Otras resoluciones que ponen fin al juicio y que han causado estado no constituyen una cosa juzgada, aunque eventualmente pueden impedir el replanteamiento de la controversia, pero por un motivo distinto, como la preclusión. Independientemente de lo anterior, las situaciones jurídicas y las decisiones producidas dentro del proceso normalmente se encuentran sometidas al principio de preclusión, de tal forma que en un momento procesal determinado ya no pueden ser impugnadas a través de medios ordinarios de defensa, lo que establece su definitividad procesal. En cierta medida, la certeza de la ejecutoria se supone que la fuerza de la cosa juzgada encuentra sustento a su vez en la certeza, aunque sea formal, del procedimiento que le dio origen. Existe una indudable relación entre los principios de preclusión
y de cosa juzgada, puesto que, según se ha sostenido, el segundo en cierta medida supone el primero. Por lo anterior, no parecen acertadas disposiciones como algunas de la ley de amparo, en tanto que establecen que la jurisprudencia se forma con 5 sentencias ejecutorias de amparo, pues literalmente interpretados limitan la posibilidad de establecer jurisprudencia mediante el sistema de reiteración de criterios a las sentencias que resuelven el fondo de la cuestión planteada en los juicios de amparo, lo que haría suponer que los criterios sustentados en resoluciones no ejecutorias, como pueden ser, entre otras, las que resuelven sobre temas de procedencia y sobreseimiento, las que resuelven temas incidentales como la suspensión del acto reclamado, las relativas a temas meramente procesales en el juicio de garantías o a cuestiones de cumplimiento de ejecutorias de amparo, no resultarían aptas para integrar la jurisprudencia. No obstante, en la práctica siempre se ha aceptado la posibilidad de sentar jurisprudencia mediante resoluciones que no tengan propiamente el carácter de ejecutorias, dejando a un lado la aludida interpretación literal. Es factible sostener, y parece la interpretación generalmente aceptada, que la ley de amparo no emplea el término sentencia ejecutoria en un sentido estrictamente técnico, sino que con él se refiere a resoluciones que, independientemente de su contenido, han sido dictadas por órganos de la última instancia y que por ello ya no admiten procedimiento ordinario alguno mediante el cual puedan ser modificadas, revocadas o anuladas. Sea por ficción, como en ocasiones se ha pretendido, o por otra explicación que pudiera considerarse más adecuada, como la consistente en que se trata de una norma jurídica emitida por un órgano del Estado, es frecuente la afirmación de que la sentencia ejecutoria goza de presunción de ser la verdad legal y en consecuencia tiene plena eficacia jurídica, pero no es por demás precisar que cuando se habla de la sentencia como verdad legal, esto debe entenderse en el sentido de que debe estimarse jurídicamente válida, pues en lógica jurídica no tiene sentido alguno el atribuir a la sentencia el carácter de verdadera. La fuerza jurídica de la sentencia no depende en principio de que los razonamientos en que se sustentan sus motivos y fundamentos necesariamente sean correctos desde el punto de vista lógico o de su concordancia con normas legales o constitucionales, pues desde el punto de vista estrictamente jurídico debe la sentencia ser considerada como legal y constitucional, es decir, válida, mientras no sea privada de eficacia por los órganos al efecto competentes mediante los procedimientos constitucional o legalmente establecidos. Las decisiones judiciales, al igual que cualquier otro acto jurídico producido por el Estado, gozan
de una presunción de validez que no puede ser destruida sino por otro acto estatal que las prive de eficacia. La fuerza obligatoria de la sentencia y el principio de relatividad. La sentencia es un acto jurídico emitido por un órgano del Estado que tiene un sentido y que ese sentido constituye una norma jurídica. Como norma es obligatorio para las partes su acatamiento o cumplimiento. El no cumplimiento voluntario de las obligaciones que en su caso determine la sentencia puede dar origen a la coacción por parte del Estado. Es pertinente hacer notar que de conformidad con principios generalmente aceptados por la teoría general del proceso y con los criterios aceptados por el derecho positivo mexicano, el interés jurídico es elemento de la acción en la inteligencia de que el proceso no debe iniciarse por actuación oficiosa de órganos jurisdiccionales, sino que requiere de promoción por parte interesada. En consecuencia, en la medida en que la sentencia resuelve el conflicto expresamente planteado por el actor, no debe establecer situaciones que excedan el interés jurídico del propio actor en la medida en que aquel ha quedado acreditado. Por otra parte, en el mismo orden de ideas, en la medida en que la sentencia resuelve un conflicto o litigio determinado entre partes determinadas, únicamente puede producir efectos jurídicos entre esas partes y no frente a terceros, pues al no haber intervenido estos en el proceso, no se les otorgó oportunidad de defensa, por lo que no pueden o no deben ser afectados por esta. Es decir, las decisiones jurisdiccionales no producen efectos erga omnes. En esto consiste el principio de relatividad de la sentencia. El aludido principio de relatividad se explica por la circunstancia de que la sentencia es el acto procesal mediante el cual concluye el proceso de una forma normal, pues en ella se dirime exclusivamente la controversia planteada al juzgador por las partes, o sea, la litis. B. Porque el ejercicio de la acción es la base fundamental o requisito sine qua non del proceso. C. Porque el interés jurídico es un elemento de la acción. D. Porque el actor no puede válidamente plantear una litis que exceda al interés jurídico que le permite accionar. Porque la litis se forma por los puntos controvertidos entre las pretensiones del actor y las defensas, excepciones opuestas por el demandado. Y F. Porque la sentencia no puede resolver más cuestiones ni producir más efectos jurídicos que los que estén circunscritos por el interés jurídico del actor y que se encuentren dentro de la litis. El dar a una sentencia efectos erga omnes implica violentar los principios procesales a que se ha aludido, puesto que ello supondría afectar, ya sea favorable o desfavorablemente, intereses ajenos a los que
permitieron el ejercicio de la acción y la formación o integración de la litis. Aún en los sistemas en los que se atribuye fuerza obligatoria al precedente, este tiene efectos relativos al caso en que se produjo, pues aun cuando suponga un criterio que deba acatarse en posteriores juicios, tal criterio no opera de manera automática, sino que es necesario que para afectar a persona diversa, ésta sea oída en un nuevo y diferente juicio en el que habrá de producirse una nueva sentencia que solo tendrá efectos relativos entre las personas que hayan intervenido como partes en ese caso concreto. El precedente, si bien tiene el carácter de norma abstracta, no lo tiene de norma autoaplicativa. Por tanto, lo que puede o debe afectar jurídicamente y de manera inmediata y directa a las partes en el nuevo juicio es la sentencia dictada en este y no la dictada en el anterior, pues esta en sí misma no produce de manera automática efectos inmediatos para situaciones jurídicas que aún no han sido juzgadas. Incluso es de observarse que al momento de dictar la sentencia posterior, el juzgador puede eventualmente dejar de aplicar el precedente si en un criterio es inaplicable o modificarlo si se encuentra facultado para ese efecto. En ocasiones puede darse la apariencia de que una sentencia escapa al principio de relatividad, en tanto produce efectos que pueden ser considerados como generales o erga omnes, pero ello es por la naturaleza del derecho en litigio o la de las partes en la controversia. Pero aún en esos casos, la sentencia siempre corresponde al interés jurídico del actor y la litis planteada por las partes, lo que hace inaceptable en nuestro sistema que una sentencia, sea cual sea el proceso en que se haya dictado, pueda válidamente evadirse al principio de relatividad. Como ejemplo del primer caso, el de la naturaleza del derecho en litigio, puede citarse el de los derechos reales. El derecho real, por definición, supone la existencia de un sujeto pasivo universal, lo que implica una obligación genérica de todas las personas de respetar ese derecho. Por tanto, la declaración judicial, solo en la medida de la existencia de un derecho real emitida a favor de determinada persona, produce efectos jurídicos en relación con todos aquellos que forman parte de ese llamado sujeto pasivo universal. Pero debe observarse que la obligación genérica de respeto obedece a la naturaleza del derecho cuya existencia se reconoce y no propiamente a los alcances o efectos jurídicos de la sentencia en sí misma considerada. Si bien teóricamente la sentencia afecta a un sujeto pasivo universal, procesalmente ello no tiene trascendencia jurídica alguna, pues tal sujeto pasivo carece de personalidad jurídica y las personas que lo integran no resienten perjuicio
jurídico alguno, por la sencilla razón de que tales personas, como integrantes de ese ente abstracto, se encuentran obligadas a respetar el derecho real independientemente de que la sentencia lo haya atribuido al actor, al demandado o a ninguno de ellos, lo cual quiere decir que la sentencia no afecta al juicio pasivo universal, pero sí a personas concretas cuyos derechos reales específicos, de los cuales pretenden ser titulares, se vean afectados por la propia sentencia. Tan es así que esa sentencia no afecta ni puede perjudicar de manera específica a alguna persona en particular que se ostente titular del derecho real o aduzca derechos contrarios a los de quien obtuvo sentencia favorable. Expresado de otra manera, para los terceros no llamados a juicio, no se produce el efecto de cosa juzgada. Por tanto, las personas en cuestión podrán deducir sus pretensiones en un diverso proceso, dado que en el primero no fueron oídas ni vencidas. Esto es así porque las personas que simplemente forman parte del sujeto pasivo universal carecen de un interés legítimamente tutelado para oponerse al reconocimiento del derecho real, mientras que alguien que cuente con un derecho oponible sí tiene interés jurídico en intervenir en la controversia. En el sistema mexicano, la indebida privación a terceros de derechos, incluso reales, por una sentencia dictada en un proceso o en el que no se constituyeron como parte, implica la violación del artículo 14 constitucional, que establece la llamada garantía de audiencia. Como puede apreciarse, una sentencia como la del ejemplo corresponde al interés jurídico en pugna y a la litis, por lo que no puede estimarse distinta de otras en el aspecto que se analiza. En cuanto al segundo caso, naturaleza de las partes, puede citarse el de las controversias constitucionales previstas en la fracción del artículo 105 de la Constitución, en el supuesto en que la controversia se suscite entre entidades, por ejemplo, entre la Federación y un Estado. Resulta lógico que la sentencia que otorgue la razón a la primera, al afectar al Estado como entidad, también afectará aunque de manera indirecta, a todos los habitantes de ese Estado. También puede darse el caso de que un Estado demande a la Federación por haber emitido una norma general que afecta a la esfera local, y si la entidad actora obtiene sentencia favorable, dicha norma general ya no podrá aplicarse dentro del territorio del propio Estado, pero continúa vigente en el resto del territorio del propio Estado, nacional, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción primera del artículo 105 constitucional, pero esta sentencia no afectará a otras normas
que no fueron materia de la litis institucional, menos a las que los estados que no fueron demandados por la federación, aun cuando su contenido sea igual o similar al de la norma declarada inválida. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad a que se contrae la fracción segunda del citado precepto, si esas acciones no son intentadas por gobernados, sino por actores que forman parte integrante del Estado, y si lo que se encuentra sujeto a discusión es la validez constitucional de normas generales en abstracto, no con motivo de su afectación a persona individualmente determinada, ni menos con motivo de un acto concreto de su aplicación, debe entenderse que la sentencia afectará a la norma en abstracto, reconociendo la validez o declarando la ineficacia de la propia norma general, lo cual en este último caso no podrá aplicarse a persona alguna. Es decir, una sentencia como la del ejemplo es relativa al interés jurídico y a la litis correspondiente al proceso al que puso fin, por lo cual no es adecuado suponer que se encuentra en un verdadero caso de excepción al principio de relatividad. Aquí pausamos.